Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano, hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía al junto de mi querida hermana Darlenis Carrasco. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Así que le damos la bienvenida y gracias por siempre estar aquí presente con nosotros, escuchando y viendo este programa Mundo Cristiano, sección juvenil. Así que les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86 y pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos, los jueves con servicios evangelísticos y los sábados servicios juveniles que se están dando extraordinarios, así que les invitamos a partir de las 5:30 y seguido con algo muy importante que es la escuela bíblica los domingos a partir de las 8 de la mañana y servicio de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Usted que nos escucha y nos ve está más que invitado a participar con nosotros, a presentar adoración colectiva a nuestro Dios, esperando que los que nos escuchan siempre estén ahí y le enviamos un saludo y siempre dándole las gracias por esas observaciones, por esas palmaditas en la espalda de agradecimiento y de decirnos sí, van muy bien o traten de mejorar. Gracias siempre por estar presente. El día de hoy, recordando que estamos en el mes de septiembre, Darlenis, Mes de la Biblia. Exactamente, el mes del mejor libro, de un libro extraordinario que ha transformado nuestras vidas como Así jóvenes. es. Hemos visto la vida desde una perspectiva bíblica y de cómo Dios la ve. Así Y es. nos ha enseñado a esta corta edad, podríamos decirlo, cómo debemos de vivir conforme a las Así es. Escrituras. Y damos gracias a Dios que podemos celebrar el mes de la Biblia. Así es. Y para menos, no estamos fuera de eso, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, de una historia, así que usted que nos escucha, busque lápiz y papel, porque hoy vamos a dar ciencias sociales casi, un poquito de historia. Vamos a hablar acerca de la historia de la traducción de la Biblia al español, porque son otras historias en otras traducciones, cada una tiene su historia, y hoy vamos a contarle o a hacerle saber acerca de esa historia, de que por qué usted tiene hoy la Biblia en español en sus manos, cómo la puede disfrutar, cómo la puede tener en sus dispositivos, cómo puede cargar con sus Biblias, cómo puede entenderla hasta en un lenguaje más llano y puede tenerla en sus manos, y es algo por lo que vamos a darle gracias a Dios, pero todo tiene un trasfondo, todo tiene una historia, todo tiene un porqué. Y el día de hoy se lo vamos a estar contando, pero antes me gustaría compartir con ustedes una porción de la palabra que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25, que dice: porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque todo mortal es como hierba y toda la gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que le he anunciado a ustedes. Vamos a hablar de esta palabra que permanece para siempre, pero que tuvo una historia y un trabajo para que hoy usted y yo pudiésemos tener en nuestras manos. Darlene, yo siento que estoy hablando mucho, así que vamos a ver si usted introduce. Bien, hablando acerca de la traducción de la Biblia al español, tenemos una historia muy hermosa y que nos hace recordar que la palabra del Señor es la que permanece realmente. Y que Dios utilizó hombres que pudieron llevar la palabra del Señor a diferentes idiomas para que nosotros hoy en día podamos conocerla, estudiarla y meditarla. El Señor Jesucristo muy bien lo dijo y habló: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Nosotros podemos ver que ahora la Biblia que nosotros más conocemos y tenemos es la Reina Valera. Esa es una historia hermosa que es por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina fue el que la tradujo y Cipriano de Valera fue el que la revisó. En el 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con solo 49 años, escuchen, 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso, la primera traducción de la Biblia al castellano, recordando que la Biblia se escribió en 3 idiomas, los cuales son el griego, el hebreo y el arameo, o el hebreo, griego y arameo. Y bueno, pues también nosotros conocemos lo que es la Vulgata Latina, que fue la que se tradujo del hebreo y el griego al latín.
Una pausa y me gustaría hacer, Darlenis, que mencionaste que la primera Biblia era la Biblia del oso. Y la gente se preguntará por qué era la Biblia del oso. Y me gustaría citar una parte que tengo aquí que dice: era una estampa que representa el tronco de un árbol hendido por medio de un mazo suspendido en una rama. Y en una hendidura hay un hembraje de abejas cuya miel está lamiendo un oso puesto de pie. Y hay un libro abierto que está casi al pie del tronco donde se lee: la palabra de Dios permanece para siempre. Esta era como la portada de la Biblia del oso, que representaba la miel, que es la palabra de Dios que se alimentaba, y abajo que la palabra del Señor permanece para siempre. Así es. Realmente en esos momentos, tantos procesos que pasó Casiodoro de Reina para poder traducir correctamente la palabra, o sea, fueron largos años, y en esos largos años fueron muchos procesos para que él pueda traducir, aunque sea el Antiguo Testamento. Y realmente en esos bajos y en esos procesos, realmente él era un monje jerónimo, y viendo lo que pasó con lo de la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma Protestante, él se convirtió al protestantismo, que lo hablaremos el mes próximo. Exactamente, sean pacientes. Y bueno, pues en esos procesos y en esas dificultades también lo acompañó su amigo Cipriano de Valera, para que él hubiese salido del lugar donde él estaba, y él salió del monasterio realmente por la corrupción que había. Y bueno, pues Dios lo utilizó y habló a su corazón para que él pueda traducir la Biblia al español, recordando que realmente la Biblia del oso tenía esa imagen del oso tratando de alcanzar un torro de miel. Era porque en ese momento no era bien visto, ya que los católicos habían tenido varios sucesos por lo de la Reforma, no era bien visto tener una imagen muy religiosa. Entonces, por eso fue que pusieron la imagen del oso. De hecho, como mencionábamos al principio, que decíamos que hoy tenemos la libertad, Darlenis, de ir a la librería a comprar una Biblia, de tener una Biblia en nuestro idioma, de poder leerla en nuestra casa sin tener a nadie que nos esté interpretando en el templo. Pero anteriormente, para los reyes católicos, como tú hablabas, era un delito la traducción de la Biblia al español. Por eso se esforzaron estos hombres, podríamos mencionarlo como los hombres de la fe, como menciona la Biblia en hebreo, de que estos hombres se esforzaron para llevar a cabo este trabajo, porque era necesario hacerlo para que la palabra de Dios se expandiera. Entonces, como ellos estaba totalmente prohibido, estos hombres decidieron arriesgar hasta su vida para que hoy usted y yo tengamos la palabra del Señor en nuestra mano, porque esto era un delito totalmente penalizado, porque la palabra de Dios no estaba abierta a, como vamos a decir, al pueblo, al populacho, podríamos decirlo, sino a los grandes que podían tener la interpretación y no todos. Y como tú mencionabas donde estaban Cipriano de Valera, que era un monje, ellos eran 12, y a medida que estaban escondidos, que ellos se encontraron con la palabra del Señor, ahí fueron y confesaron a Cristo, huyeron, se escaparon, fueron perseguidos. Se suponía que iban a escribir una parte, no recuerdo el nombre, no sé si era Cesario, había uno que iba a traducir el Nuevo Testamento, pero esto no lo pudo hacer porque falleció. Entonces él quedó a la espera de que se tradujera, pero él lo hizo él, tomó la decisión y luego la revisión, y por eso hoy contamos con la dicha de tener las Escrituras. Así es, y recordando que la palabra del Señor es la que permanece. La Biblia es el libro más vendido, el libro más odiado y el libro más leído. Recordando que Dios es tan bueno y tan maravilloso que nos ha permitido de una manera tan hermosa poder estudiar, meditar y leer su palabra. O sea, nos ha permitido que nosotros, cuando vayamos a una biblioteca o a cualquier tienda, que hay algunas tiendas que la venden la Biblia, podamos comprar la Biblia. O sea, eso es un privilegio de parte del Señor. Y también lo que pasó con Casiodoro de Reina, él fue a diferentes lugares, fue a Suiza, estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Inglaterra, que en Inglaterra fue uno de los lugares donde él verdaderamente tuvo más acusaciones, fue acusado de hereje,
Y también, como ya sabemos que en ese tiempo la homosexualidad realmente era condenada, él fue acusado de que antes de casarse él se acostó con un homosexual, algo que él realmente tuvo que salir del país porque él lo que hizo fue levantar una iglesia, una comunidad. Y bueno, pues tuvo que salir del país y tuvo que irse a Suiza. Y cuando volvió otra vez a Inglaterra, fue a juzgarlo, lo encontraron como inocente y pasaron muchos sucesos para que Casiodoro de Reina pueda traducir la Biblia. Ahora bien, ¿qué valor nosotros le estamos dando a la Biblia, Darlenis? Es muy difícil realmente, porque ahora los jóvenes... Exactamente, exactamente. No le estamos dando el valor que verdaderamente el Señor nosotros debemos glorificar al Señor por, o sea, el gran trabajo que han hecho estos hombres para que podamos leer la palabra, o sea, a nuestro idioma. Exactamente. Y que eso tuvo un gran revuelo porque también cita de que se logró imprimir el Antiguo Testamento y se hicieron 2.500 copias, pero estas se fueron retiradas y las quemaron. Sí. Y hubo una parte que se quemaron en nuestra nación, que hoy contamos con tener la palabra de Dios, pero fue una lucha constante por el hecho de que se expandiera la palabra del Señor, y siempre será la razón de que la palabra del Señor es quien transforma las vidas, así como lo hizo con Casiodoro, así como lo hizo con estos grandes hombres del Señor, lo puede hacer contigo y conmigo. O sea, la palabra de Dios es bendita para nosotros, porque es una dicha que usted y yo, joven que nos escucha, ¿por qué atacamos o no atacamos? ¿Por qué mencionamos más a los jóvenes? Porque nosotros no creamos el hábito de lectura. Así es. Vemos la Biblia como algo aburrido. Vemos la Biblia como algo que me va a decir lo que yo tengo que hacer y lo que tengo que dejar de hacer. Pero para eso se trabajó, para que usted pueda conocer el Evangelio, porque lo cita, pueda conocer la vida de Cristo, para que usted pueda vivir la vida que le agrada al Señor. Y por eso nosotros el día de hoy quisimos contar, o queremos contarle, esta pequeña historia que es sumamente larga y usted puede estudiarla, puede leerla, para que usted vea de dónde viene esa Biblia con la que usted lee. Así es. O ha descuidado la lectura, porque no vamos a hacer nada, si ha descuidado la lectura, tiene un trasfondo y por eso se llama Reina Valera, y se han hecho varias revisiones, hasta hoy en día se han hecho varias revisiones. Para que hoy usted y yo podamos tenerla en un lenguaje que se va adaptando, podríamos decir, al tiempo, a la manera de las personas hablar y puedan ser más entendidas. Pero yo, como soy de la vieja guardia, déjenme con mi Reina Valera del 60, porque así me gusta más, entiendo esa más. Cuando yo estoy estudiando la palabra, que siempre se utiliza realmente la Reina Valera, yo lo que hago es comparar con otras versiones. Está la Dios habla hoy, que es católica, lo cual los católicos no la leen, pero nosotros sí. Y está la NTV también, que creo que es de los Testigos de Jehová. Y está la TLA, que es la traducción al lenguaje actual. Está también la Biblia de las Américas. O sea, están diversas traducciones, las cuales nos hacen ver un versículo de una vista o una perspectiva totalmente diferente. De hecho, y preguntar, ¿pero era necesario la traducción? Sí, el Señor estaba de acuerdo con que se tradujera, porque como estabas mencionando, la Biblia está traducida de griego, hebreo y arameo. Entonces, el Nuevo Testamento estaba escrito en hebreo y tuvieron que traducirlo al griego para que pudieran interpretar, porque solamente tenían el Antiguo Testamento. O sea, que no es nada nuevo, pero es algo necesario, que por eso las personas lucharon para que usted y yo tengamos la dicha de conocer las Escrituras. Por eso es necesario ir al trasfondo de la palabra del Señor, y también me gustaría compartir otra porción de la palabra que se encuentra en el libro igual de Pedro, pero capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es decir, deseemos en nuestro corazón, demandemos el conocer las Escrituras como niños. Y cuando hace esa comparación como niños recién nacidos, que cuando usted escucha los gritos de un niño pidiendo comida, así debemos ser nosotros, pidiendo la palabra del Señor, porque tuvo su historia, tiene su trasfondo, debemos de darle valor al esfuerzo de las personas para que usted y yo podamos tener las Escrituras.
Y como bien mencionábamos, estos jóvenes se escondieron, huyeron de su nación, fueron perseguidos. En un momento hasta se sintieron hasta angustiados y dijeron, ¿valdrá la pena? No, sí, vale la pena. Y siguieron. Y hoy en día podemos contar con la palabra del Señor que está en nuestras manos. Y siempre dándole gracias al Señor porque usa a personas con la capacidad para que hoy podamos testificar de la grandeza del Señor y sobre todo de las Escrituras. Así es. La palabra del Señor también tiene muchos recursos literarios. O sea, tú puedes utilizar cualquier recurso literario y obviamente eso es un estudio específico de la palabra. Y realmente el Señor es tan bueno que nos ha permitido conocer la palabra, su palabra, cada día más y que nosotros podamos y nuestra mente pueda ser iluminada. Y también la palabra tiene muchas metáforas, muchos símiles, muchas retóricas, o sea que se puede utilizar de manera hermosa para que nosotros podamos entender de una perspectiva diferente la palabra. De hecho, y también pensarlo, que la palabra del Señor, eso es un asunto de religión, pero por la palabra del Señor y por quererse traducir la palabra del Señor surgieron varios movimientos, como el Renacimiento, como guerras, surgieron muchísimas cosas que le invitamos a que las estudie, porque si usted no conoce su historia, lamentablemente usted no va a tener base ni sustento para poder hablar, pero que la palabra del Señor hace un revuelo en el mundo completo, en lo teórico, en lo científico, en los movimientos culturales, sociales, lo hizo, para que usted y yo podamos tener, y claro, esto va de la mano, como mencionaba Darlenis, con la Reforma Protestante, porque esto ayudó a que Martín Lutero también clavara las 95 tesis, que vamos a estar hablando en octubre, no se desespere, vamos a estar hablando acerca de eso, porque es como que esta historia conecta, es como que si tú lees la Biblia, Darlenis, y tú estás leyendo el Nuevo Testamento, pero tú te detienes y dices, pero es que esto me conecta con el Antiguo Testamento, una cosa no está lejos de la otra. Y este proceso de traducción de la palabra del Señor al español no está lejos de la Reforma Protestante, porque también por medio de eso usted y yo recibimos el Evangelio. Así es. Y hoy podemos hablar acerca del Evangelio y tener bases sólidas de entender cuál es la importancia de la palabra del Señor y de que disfrutar, jóvenes que nos escuchan, adultos que nos escuchan, disfrutar de la dicha de tener una Biblia en nuestras manos, porque hombres y mujeres lucharon para que hoy tengamos esto en la mano, para que podamos entenderla, para que podamos acercarnos confiadamente al Señor. Así es. Y recordando también que aunque la palabra la Biblia es el libro más odiado, es porque redarguye, es la que corrige, es la que nos endereza en el camino del bien, es nuestro manual de vida. Exacto. O sea, todo se puede encontrar en la palabra del Señor, cualquier cosa, cualquier decisión que vayamos a hacer, vayamos a la palabra, porque el Señor habla a nuestros corazones por su palabra. Y si realmente no tenemos el deseo, porque siempre hay, nuestra carne, hay que decir la verdad. Claro. A veces no tenemos el deseo de leer las Escrituras, de poder meditar en ellas. Nosotros debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que podamos cada día más enamorarnos más de la palabra y poder estudiarla para que podamos hablar con otras personas acerca de ella. Exactamente, y usted que tiene su dispositivo móvil y tiene la palabra del Señor, léala, pero léala sabiendo de que valió la pena la lucha para que usted pueda tener la palabra del Señor en su idioma. Que es sobre todo en su idioma. Y como mencionabas, Darlene, la palabra redarguye y corrige, y eso es algo que al ser humano no nos gusta, las correcciones. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, que fue entregada al enemigo en el inicio, está obligada a centrarnos a nosotros mismos como los autores de la vida y que tenemos el control de todo. Pero la palabra del Señor nos lleva a tener corazones humildes y reconocer que Cristo es el centro de todo, que su palabra nos vivifica y nos santifica, como ella misma lo dice, para que podamos vivir de acuerdo a los estamentos que tiene la palabra del Señor. ¿Y qué queremos mencionarles o recordarles? Jóvenes, incentívense en el estudio de la palabra. Incentívense en conocer las historias, la historia de cómo usted tiene la palabra del Señor o por qué usted tiene la palabra del Señor en las manos el día de hoy.
¿Qué conllevó que estos grandes hombres del Señor trabajaran para que usted tenga la palabra de Dios? Y cómo usted puede gozarse en eso, de saber de que tiene la dicha, de que tiene la palabra del Señor y sobre todo la libertad de conocer al Señor. Darlenis, ¿usted qué nos diría para cerrar? En cuanto también siguiendo hablando de el deseo de leer la palabra, la escritura, tome un tiempo, el tiempo que usted esté libre, que usted esté queriendo procrastinar. Tome ese momento y lea la palabra, estudie la palabra, pídale al Señor en oración que le ayude cada día más a tener hambre y sed de su palabra, para que podamos cada día más avanzar, como dice Efesios, que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, para que todos podamos, unidos en un solo cuerpo, una sola familia, podamos estudiar cada día más la palabra. Y sobre todo que así como usted es un joven o una joven disciplinada de ir al gimnasio sin faltar una hora, así mismo usted sea con la palabra del Señor y sea disciplinada y disciplinado con leerla diario. Porque dice la palabra del Señor que el ejercicio físico para nada es provechoso, pero trabajar para la piedad es un asunto que lo podemos disfrutar en esta vida y en la venidera. No estoy diciendo con eso que no hagan ejercicio, porque hay que hacerlo, hay que cuidarse. Tienen que cuidarse. Pero sobre todo trabajar en la piedad es vivir conforme a la palabra del Señor y vivir conforme a los deseos del Señor para nuestras vidas. Por eso, ejercitemos la lectura de la palabra del Señor. Es que es muy compleja, no la entiendo. Busque la forma, hemos mencionado, hay muchísimas traducciones, hay muchísimas versiones de la palabra del Señor que usted la puede leer. Yo les recomiendo que siempre tengan la Reina Valera del 60 en su mano para que se puedan guiar de la forma correcta y puedan leerlo las dos y puedan trabajar y tener una mejor interpretación, no personal, sino una interpretación directamente de las Escrituras, porque la palabra del Señor no es de interpretación personal, sino que tiene una sola interpretación y ellas están ahí en la Escritura para que podamos vivificar nuestro espíritu y sobre todo ser santificados mediante las Escrituras. ¿Y qué más nos resta decir? Gracias Dios porque utilizaste a hombres y mujeres para que hoy podamos tener la palabra en nuestro idioma y poder conocerte a través de leer tu palabra. Así que concluimos el día de hoy, Darlenis. Claro. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer. Darlenis Carrasco. Nos vemos en una próxima.